Solo hago una aclaración, lo que vamos a estar viendo el día de hoy son los textos de la unidad 2 de Fundamento de Ciencia Política 1. La unidad 2 que refiere a la democracia y al problema de la democracia y a las diferentes teorías o nociones sobre la democracia. Es una unidad, es una unidad muy densa, es una unidad con mucho, digamos, muchos elementos teóricos que se ponen en juego. Y un poco la idea que yo tenía era poder comentarles, pasar, hacer un repaso por los textos de esa unidad, pensarlo, discutirlo, poder charlar con ustedes cuando concluya, tomar algunos elementos que yo creo, que creemos en realidad, porque lo estuvimos discutiendo, que son como fundamentales de esos textos. No vamos a pasar por absolutamente todo. Nuestro rol no es ni dar una clase como la daría un profesor, ni hacer un resumen perfecto, ni nada por el estilo, sino tomar algunos elementos que creemos que pueden ser importantes para ustedes y, en fin, y ayudarlos y también ayudarse entre sí, porque después podemos comentar un poco mejor. Los textos que vamos a estar viendo son el de El futuro de la democracia de Norberto Bobbio, de 1984, después el de Schumpeter, el de los capítulos de Capitalismo, Socialismo y Democracia, el libro de Schumpeter. Después de Linz, un poquito vamos a ver de Linz, ese por ahí tiene menos elementos, sobre los problemas de la democracia y la diversidad de democracias. Después vamos a ver de Dahl, la democracia de Dahl y el texto para la revista Postdata, y después algo chiquitito sobre la poliarquía. Y finalmente vamos a terminar con O'Donnell, con Accountability Horizontal de Guillermo O'Donnell. Ustedes dirán, bueno, pero faltan dos textos. Sí, el de Sartori y el otro de O'Donnell. El otro de O'Donnell no llegamos a prepararlo, y el de Sartori me parece que va a ser más interesante que lo podamos discutir cuando termine la clase. Si tienen alguna pregunta puntual sobre ese texto, la hagan. No me parecía. Me parece que el más importante de ese teórico, porque vieron que sean dos, de ese teórico es el de Bobbio. Es el de Bobbio, que es con el que voy a arrancar inmediatamente. Así que bueno, sin más preámbulo, sin más cuestiones que analizar, voy a empezar con la clase. Sí, Agustina tiene mucha razón, el que de la poliarquía efectivamente es bastante sencillo. Yo voy a estar acá con un machete, así que puede que no lea algunas cosas que ustedes escriban, no tengan problema en interrumpirme, de hecho interrúmpame, y yo trataré de contestar lo que esté a mi alcance. Así que bueno, empezamos. Con Bobbio, con el futuro de la democracia de Bobbio. Bobbio, ¿qué va a ser? Bobbio es un politólogo italiano, uno de los hombres un socialdemócrata, un hombre que viene de la tradición, digamos, democrático-liberal, republicana. Bueno, de hecho, ese es el punto en común quizás que tienen estos autores, que vienen quizás Schumpeter lo pondría al costado, porque tiene una visión quizás un poco más sí, una noción diferente a la resto de los autores, que tienen puntos en común, tienen diferencias, pero también tienen puntos en común mucho más marcados. Pero en líneas generales vienen de una tradición democrático-liberal. Y Bobbio no es la excepción. Y lo que va a hacer en este texto es buscar, digamos, observar el estado actual de los regímenes democráticos en el momento en el que está escribiendo en los 80, podemos ir en la contemporaneidad, ¿no? Y, disculpen, estoy ordenándome, acá estamos, estoy ordenando el texto, perfecto. Y lo que va a hacer Bobbio es, en primer lugar, preguntarse, o mejor dicho, darnos, para estabilizarla, una definición mínima de democracia. Entonces, él va a decir, y anoten, bueno, está en la página 14 del texto de Bobbio, si quieren anotarlo pueden hacer. Él va a decir que la definición mínima, pequeña, para arrancar una definición procedimental de democracia, es el conjunto de reglas, que pueden ser primarias o fundamentales, que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. ¿Sí? O sea,
Son las reglas que dicen quién toma las decisiones y cómo. ¿Ok? Página 14, ¿no? Si lo quieren buscar ahí. Digamos, estas decisiones, por supuesto, son estas decisiones que son grupales, que son colectivas, las toman individuos en base a estas reglas. Pero lo que define a la democracia, el elemento, la vara con la que mide Bobbio la democracia, por lo menos en este texto, es que quienes toman las decisiones son un número elevado. Lo que define a la democracia, lo distintivo de la democracia es que esas decisiones las toma un número elevado, ¿sí? Que el pueblo que toma esas decisiones, el demos, es un número grande. Utiliza esa palabra, grande, elevado, un número elevado. Y él dice, yo sé que eso es un término muy general. ¿Qué significa un número elevado? No hay un criterio, no hay un mismo patrón, no es que hay un porcentaje. Él asume eso. Dice, bueno, elevado según lo que entendamos como elevado. Y va a decir, esto por supuesto pensado en democracias a gran escala. Hay toda una discusión en torno a si la democracia es viable a gran escala, a pequeña escala. Él está hablando a gran escala. En un país, en el Estado-Nación. Y claro, él va a decir, lógicamente, no todos pueden tomar decisiones porque los menores de edad no pueden votar. Bueno, en Argentina los menores de 16 no pueden votar. O sea, siempre va a haber una exclusión, siempre hay alguien que se va a quedar afuera, siempre hay alguien que no va a poder elegir. Pero el criterio es que mientras más personas puedan elegir, mientras más personas puedan acceder al voto, puedan votar, puedan participar de la cosa pública, más democrática es la sociedad. Entonces, digamos, va a hablar de tres condiciones de la democracia. La primera es que quienes toman las decisiones, anoten, las primeras, uno, condiciones de la democracia. Quienes toman las decisiones sean un número alto, lo que acabo de decir. Número dos, que existan reglas para este proceso, eso está implícito en la definición. Y número tres, que quienes decidan, lo hagan en condiciones que le permitan decidir. O sea, que haya libertad de expresión, que haya libertad de asociación, de reunión, etcétera. Todos esos elementos son los elementos del Estado liberal, del pensamiento liberal, Estado liberal, que construyen la doctrina del Estado de Derecho. O sea, resumiendo, para que todas estas personas, que son un número alto, que con determinadas reglas puedan decidir y participar de la cosa pública, es necesario el Estado de Derecho, que les garantice hacerlo. Hago un apunte que lo menciona Bobbio, dice, bueno, ¿qué pasa con el Estado liberal y el Estado democrático? Son tradiciones diferentes, ya vamos a ver eso cuando vemos O'Donnell. El Estado liberal y el Estado democrático, las tradiciones liberales y democráticas son distintas. Ahora, son interdependientes. El Estado simultáneamente tiene que ser liberal y democrático. Porque lo que él va a decir es que el Estado, digamos, es interdependiente en dos formas, anoten esto, en dos formas son interdependientes. Digamos, en la línea que va, digamos, del liberalismo a la democracia, son necesarias ciertas libertades para poder ejercer el poder democrático. ¿Se entiende? O sea, para poder ejercer el poder democrático propio del Estado democrático, es necesario ciertos elementos, ciertas libertades, la libertad de asociación, por ejemplo. No hay partido sin libertad de asociación. Ahora, o de expresión, que la gente pueda participar del debate público, pueda luego ir a votar. Bueno, y en el otro sentido, es indispensable el poder democrático, o sea, poder que la gente participe políticamente para que luego haya libertades. Eso es lo que dice Bobby. De hecho, lo dice literal, dice, es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la persistencia de las libertades fundamentales. Sobre todo la parte de persistencia, si por él dice, bueno, claro, ¿cómo se mantiene el poder, cómo se mantienen las libertades? Bueno, en un régimen democrático. Si no hay régimen democrático, no hay libertades. Caen los dos, dice. Bueno, en general cuando cae uno, caen los dos. Cuando se suprime uno, también el otro. Los interrelaciones, son interdependientes. Bueno, la hice muy larga, pero creo que quedó claro. Cualquier cosa, si estoy yendo rápido, si soy poco claro, si soy medio enrevesado, me lo dicen, me escriben, Rodri, no te entiendo nada, sos un desastre, podés hacerlo de otra forma. Bien, bien, entonces vamos a ir a la parte quizás más importante. Acá ya hice el preámbulo del texto de Bobbio. Lo que tienen que quedarse es con la definición de democracia, básicamente.
El texto de Bobbio es el que más voy a explicar y más voy a meterme porque creo que es el más importante. Pero creo que lo que tiene que quedarse básicamente es con lo que dije, es con la democracia y las condiciones de la democracia. Punto. Democracia real y democracia ideal. Esta parte es fundamental, que es casi todo el texto. ¿Por qué? Bueno, porque Bobbio va a decir, todo muy lindo con la democracia es necesaria, la democracia es deseable, pero a lo largo de la historia hay un desfasaje importante entre la idea que existía en el pasado, sobre todo en la modernidad, con el auge del pensamiento democrático. Hay un desfasaje entre el ideal y la realidad, y lo que efectivamente después sucedió. Y esas falsas promesas son 6 falsas promesas. 6. Yo lo que voy a hacer ahora es enumerárselas a las 6 con títulos que inventé yo, porque en realidad él le pone títulos, pero a veces no son tan claros. Estos títulos son resúmenes de cuáles son esas falsas promesas. Para que anoten y después vamos a ir explicando una por una. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. A ver, esperen un segundito. Ahí está, bien. Bien. La primera falsa promesa es. En realidad dice falsa promesa. Del ideal a la realidad sería la transición. Bueno. Digamos, la primera falsa promesa. De la concepción de la sociedad individual a la sociedad pluralista. O sea, de la sociedad individual ideal a la sociedad pluralista real. Anoten eso. Esa es la primera falsa promesa. O sea, de la sociedad individual a la sociedad pluralista. Número 2. De la sociedad representativa, de la democracia, perdón, de la democracia representativa, esa es la ideal, la noción ideal de democracia, a la reivindicación de intereses. Esa es la democracia real, la que efectivamente sucedió. Número 3. De la democracia con autonomía, digamos, mejor dicho, de la democracia como oposición a la oligarquía, a la democracia representativa de élites. ¿Viene bien? Esta es la 3. La 4. Esta sería la promesa, digamos, de la promesa de la democratización de las diferentes esferas de la vida, a la falta de la democratización de esferas de la vida, de la sociedad civil, de la vida cotidiana. La democracia como que prometió eso y al final no lo cumplió. Esa sería la falsa promesa. La quinta es del control del poder por parte de los ciudadanos al poder político controlando a los ciudadanos, que son súbditos. O sea, de la noción de que la democracia iba a controlar al poder, de que los ciudadanos en democracia van a poder controlar el poder político, a la realidad que es que el poder político controla a los ciudadanos, a los súbditos. Y finalmente, el pasaje de la educación política a la apatía política. ¿Mm? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende más o menos? Yo con que alguien me diga que sí, estoy para continuar. Sí, yo no entendí. Perfecto. Cualquier cosa, ya saben. Bien, espero. Voy a generalizar las palabras de Iván como que corresponden a todos los demás. Eso también es una discusión sobre la democracia, sobre el principio de mayorías y minorías, pero no nos vamos a meter en eso. Bien, vamos a empezar por el número 1, de la sociedad individual a la sociedad pluralista. Voy a partir con una frase fundamental. Acá anoten. Falsa promesa 1. La democracia nace de una concepción individualista. ¿Por qué? Porque en la modernidad, obviamente la democracia de la modernidad, no la democracia de los griegos, esa ya es otra discusión que vamos a ver más adelante, que estamos partiendo de la modernidad. A diferencia del medioevo, del periodo previo, que entendía la sociedad en términos orgánicos, como que la parte está antes digamos, la parte es previa a, la parte no, perdón, la totalidad es previa a las partes, el todo es previo a las partes, es la lógica del medioevo. Bueno, en la modernidad es al revés.
la sociedad política, el Estado, las instituciones, la democracia, digo, son un producto artificial de la voluntad de los individuos. ¿Se entiende? O sea, primero están los individuos que conforman la sociedad política. Bueno. Hay 3 elementos que explican, digamos, el pasaje de la noción medieval, la concepción orgánica, qué sé yo, a la sociedad y el, digamos, de la concepción orgánica de la sociedad y del Estado, a la noción individualista. Esto es previo a la noción pluralista, pero eso, digo, la individualista, que es el ideal, el ideal individualista de democracia. ¿Cuáles son los elementos que explican ese ideal individualista de democracia? Bueno, 3 elementos. Anoten. 3 elementos que explican el individualismo, la noción individualista de democracia. 3. 1. El contractualismo. ¿Se acuerdan del contractualismo? No sé si vieron Teo 2. ¿Qué decía el contractualismo? Si alguno de ustedes vio Teo 2. Que del estado de que los individuos existen en un estado de naturaleza previo al Estado, a la sociedad política. Esos individuos son libres e iguales, y esos individuos se dan un poder común, o sea, mejor dicho, voluntariamente, libremente, eligen darse un poder común. El Estado, por ejemplo. El Estado, en realidad, no, por ejemplo, no, el Estado. Eso plantea el contractualismo. O sea, el contractualismo parte de los individuos para explicar el nacimiento de la sociedad política. Número 2. Ese es el primer elemento. Número 2. Nacimiento de la economía política. ¿Qué es la economía política? Adam Smith. Liberalismo clásico. La riqueza de las naciones. ¿Qué plantea? Que el sujeto de la economía política es el individuo, otra vez el individuo. Siempre estas teorías parten de las que estoy nombrando, parten del individuo. O sea que la democracia parte del individuo, eso quiere decir. ¿Qué dice la economía política? Bueno, la economía política pasa por encima la noción aristotélica del animal político, el son politikon, ¿se acuerdan? La destierra y nace el Homo economicus. ¿Cómo es el Homo economicus? Aquel individuo que persigue su propio interés, el interés particular, y de esa forma promueve, ¿qué? El interés general. ¿Sí? O sea, el interés general está garantizado gracias a los individuos. Ese es el egoísmo de los individuos. O sea, la búsqueda de su interés particular. Finalmente, la tercera explicación del individualismo entendido en la democracia, de la explicación individual de la democracia, es la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que dicen que existe una ética objetiva. Ética objetiva, viste que todo el tiempo decimos que la ética es subjetiva, cada uno tiene diferentes valores. Bueno, ellos dicen no, hay una ética objetiva que distingue el mal del bien. Hay algo que es bueno, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. ¿Cómo se define eso? En relación a consideraciones individuales. Quizás la consideración individual de estos autores es si algo te provoca placer o algo te provoca dolor. Si te provoca placer es bueno, te provoca dolor es malo. El bien común, entonces, es la suma de los intereses individuales. Recapitulando, el contractualismo dice que los individuos crean el Estado, crean la sociedad política. Que los individuos persiguiendo su propio interés, dice la economía política de Adam Smith, persiguiendo su propio interés, promueven el interés general. O sea, sociedad política, interés general, y después el utilitarismo dice que el bien común es la suma de los intereses individuales. O sea, esas 3 nociones explican por qué la democracia es individual. Ahora, estas hipótesis, que podemos llamar hipótesis del individuo soberano, bien del liberalismo, bien propias del liberalismo, esta noción de individuo soberano, en la práctica, y acá está el pasaje del ideal a la realidad, en la práctica, ¿qué sucedió? ¿Quiénes son los actores en las democracias contemporáneas, modernas, contemporáneas? Los grupos, no el individuo, los grupos. Las asociaciones civiles, las asociaciones en general, los sindicatos, los partidos políticos. O sea que hay muchos centros de poder, pero grupales.
no individuales, grupales. ¿Esto cómo se llama? Una sociedad pluralista. ¿Hasta acá está claro? ¿Se entiende? Porque este es el punto sobre el que más voy a hablar, sobre el que más hablé, mejor dicho, ya terminé. Ese es el primer punto, recién la primera falsa promesa, la que acabo de explicar, del pasaje de la sociedad individual a la plural. Vamos a la parte 2, a la segunda, mejor parte 2 no, a la segunda falsa promesa. Acá voy a ir más rápido, acá tuve mucho tiempo hablando de esto, acá voy a ir más rápido, se los recontra prometo. La número 2, yo les dije, ¿sí?, que era la de la democracia representativa a la reivindicación de intereses. ¿De qué hablo cuando hablo de esto? Bueno, en la democracia representativa, ¿sí?, donde uno elige a sus representantes, el representante, en tanto, digamos, defensor del interés general, no puede ser sometido a un mandato obligatorio. O sea, no está una vez que lo elegí, no es que está obligado a seguir un mandato determinado. Sino que tiene libre voluntad, digamos, tiene mandato libre, ahí está, no me sale la palabra, mandato libre. Cuando tiene que legislar, ¿no? O cuando tiene que gobernar, tiene mandato libre, puede elegir lo que quiere hacer. No tiene un mandato obligatorio de la gente que lo votó. Bueno, ¿qué sucede? Esto es el ideal, obviamente. ¿Qué sucede? A lo largo de la historia, el mandato libre ha sido violado y ha sido reemplazado por la noción de representación de intereses, de que el representante represente una serie de intereses. Y como represente una serie de intereses, ¿qué tiene que hacer? Tiene un mandato obligatorio, está obligado a representarlos. Digamos, quien representa intereses siempre tiene mandato imperativo u obligatorio. O sea, ¿y eso cómo se institucionaliza, digamos? En la disciplina partidaria, ¿no? Cuando el partido es el que indica lo que van a votar sus legisladores. No es que el legislador es un tiro al aire que, bueno, dice lo que quiere, sino que tiene una disciplina partidaria. Esto es lo que dice Bobbio, esto lo dice Bobbio, ¿eh? Se impone a lo largo de la historia. Falsa promesa número 3, vieron que fui más rápido. Falsa promesa número 3. Poder oligárquico, digamos, ¿qué decía la falsa promesa número 3? Que la democracia iba a desterrar el poder oligárquico. Amarillas. De pocos, ¿qué es el poder oligárquico? ¿Qué es la oligarquía para Aristóteles? El poder de unos pocos para su propio interés. Bueno, ¿qué va a decir Bobbio? Bueno, en realidad la democracia representativa presupone oligarquías. O sea, en la propia noción de democracia representativa hay oligarquías. ¿Por qué? Porque sin élites no hay autonomía, digamos, o mejor dicho, reformulo. La propia dinámica de la democracia representativa, esto va mejor, supone que va a haber algunos que toman decisiones y que se vuelven cada vez menos. Son una oligarquía. Los partidos políticos, ustedes leen a Robert Michels, que creo que lo cita Bobbio, ahora ya no me acuerdo. Creo que lo cita Bobbio. ¿Qué dice Robert Michels? Quizá no lo vieron, quizá lo vean en Fundamentos 2, bueno, no importa. Pero se los menciona. Que los partidos políticos derivan en oligarquías. Digamos que la democracia como tal no es posible porque hay oligarquías que se enquistan y que son ellos quienes gobiernan. Como que hay un alejamiento del principio democrático, del pueblo, por las oligarquías. Después, esta es la falsa promesa número 3. La número 4, ahí está. La número 4 habla de la falta de democratización de las esferas de la vida cotidiana, de la sociedad civil. Y lo que va a decir Bobbio es que, digamos, para entender el desarrollo de una democracia, como dijimos antes, es importante ver quiénes tienen derecho a participar de las decisiones que les atañen. ¿Y qué espacios, en qué espacios pueden ejercer ese derecho? Entonces, mientras más espacios y más personas pueden ejercer ese derecho a la participación, hay más democracias. ¿Pero qué va a decir Bobbio? Bueno, eso la verdad que no sucede en muchas esferas de la vida. Y pone dos ejemplos: las empresas, sector privado, y la administración pública, sector público. Él entiende que no están democratizadas. Son dos elementos fundamentales de la vida de las sociedades democráticas. Bueno, sin embargo, no están democratizadas.
no rige necesariamente el principio democrático, sino que es un principio, digamos, de poder descendente, ¿no? ¿Cómo se dice? Vertical. Ahí hay una falsa promesa. Bien, la otra falsa promesa, ¿cuál vamos? ¿Cuál dije ya? La cuarta, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, sí, perfecto. La quinta, ahora vamos por la quinta. Falsa promesa número 5. Otra falsa promesa es la eliminación del poder invisible. Poder invisible. ¿Qué es el poder invisible? Bueno, el Estado, o mejor dicho, el Estado democrático, se supone que existe un poder invisible, un Estado invisible que no vemos, que no está bajo nuestro escrutinio. La democracia nacía para eliminar ese estado invisible, esa toma de decisiones que se da en cuartos oscuros, que se da en cuatro paredes, sin escrutinio popular, a la noche, no a la luz del día, no es transparente. Bueno, supone que la democracia iba a eliminar eso. Bueno, no, ¿qué dice Bobbio? No, no pasó. No pasó. Y no solo eso, no solo que nosotros no tenemos información sobre el poder democrático, sobre el gobierno democrático, ni lo podemos ir viendo lo que hace, sino que además el gobierno es el que tiene al alcance información sobre sus propios ciudadanos. El gobierno tiene nuestros datos, tiene nuestros documentos, tiene información vital nuestra, nuestros impuestos, lo que, no sé, nuestro hogar, bueno, y así. Y finalmente, muy sencillito, lo que va a decir Bobbio es que, bueno, en su momento, John Stuart Mill, o incluso politólogos norteamericanos en los años 50, pensaban que en la necesidad de darle educación política a los ciudadanos, a la gente, que cada vez participen más y más personas y entiendan lo político de su vida cotidiana. Esto es un elemento más que se va a vincular con lo que dice Schumpeter, ¿no? Pero después vamos a eso. Entonces, ¿qué dice Bobbio? Bueno, la verdad que en las democracias contemporáneas, es que en los 80, pero la verdad que este es un proceso que se fue profundizando, hay apatía, hay lejanía de la sociedad con la democracia. ¿Sí? Bueno, para terminar, Bobbio, que es quizá el más importante de los textos, por ahí me equivoco, pero porque yo sé mucho que no lo hago esta materia, pero creo que, y además cambiaron varios textos, pero creo que es el más importante, o uno de los más importantes. ¿Qué pasa con esas promesas que no se pueden cumplir? Bueno, Bobbio va a decir rápidamente, hay tres razones por las que todas estas promesas no se pudieron cumplir. Las digo rápido. El aumento del gobierno de los técnicos, la tecnocracia, porque desplaza al ciudadano común del centro y ubica al profesional. En segundo lugar, el crecimiento del aparato burocrático, jerárquico, de arriba hacia abajo, ¿no? Diferente del poder democrático, democrático puro, ¿no? Democrático en sus orígenes. Y finalmente, la propia ingobernabilidad de la democracia, porque la democracia y el Estado liberal que generaron, este es el tercer punto, ¿no? La democracia y el Estado liberal generaron o emanciparon a la gente del gobierno. Y esto genera muchas demandas. La gente le demanda cada vez, la sociedad democrática, la gente le demanda libremente al gobierno más y más cosas, cosas que son cada vez más costosas. Como llegan estas demandas, llegan muy rápido, pero las respuestas llegan muy lento, hay una ruptura democrática, o no democrática, una ruptura que tensa la propia democracia. Y que todas esas promesas tan lindas y tan hermosas sobre cómo debe funcionar la democracia, bueno, al final terminan no sucediendo. ¿Sí? Me parece que voy a cortar acá con Bobbio. ¿Les parece? Hay algunas cositas más, pero me parece que lo importante es esto. Insisto, yo no les voy a hacer un resumen de los textos, sino solamente los elementos más importantes. Bueno, vamos a seguir, decido que sigamos con Schumpeter, que lo mencioné antes. Schumpeter es un autor, un austríaco, que fue ministro de Finanzas de Austria, si no me equivoco. Está escribiendo en los años 20. ¿Eran los años 20? A ver, paren que reviso porque puede que diga una tontería. No, perdón, en los años 40, perdón, disculpen. En los años 40, ya llegando fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Schumpeter lo que va a decir, o lo que va a cuestionar, es la teoría clásica de la democracia. La teoría clásica de la democracia. La democracia moderna, ¿no? La democracia este,
que postulaba lo que postulaba Bobbio, o sea, lo que postulaban la democracia ideal de Bobbio, ¿no? La democracia ideal de la que hablaba Bobbio es esta teoría clásica de la que está criticando Schumpeter, obviamente no desde el mismo lugar, con diferentes nociones, pero en líneas generales está criticando eso. La democracia del siglo XVIII, de la iluminación, de la ilustración, de la ilustración. Bueno, ¿qué va a decir? Primero la caracteriza, dice, bueno, la democracia para la teoría clásica es la siguiente. Entonces en la página 335 está el inicio del texto de Schumpeter. ¿Qué dice? Lo voy a leer y lo vamos a ir desgranando. El método democrático, él habla de método democrático. El método democrático es el sistema institucional de gestación de las decisiones políticas, ¿sí?, que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad, la voluntad del pueblo, ¿no? Son varias cosas. Es medio inentendible la primera vez que la lees, la tenés que volver a leer esa definición. Entonces, desgranémoslas. ¿Qué supone esta teoría clásica? Bueno, primero, un bien común. Un bien común definido, comprendido por todos y que diferencia lo que es bueno de lo que es malo. O sea, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, según la teoría clásica. En segundo lugar, no hay diferencias en cuanto a el bien común, qué es bueno y qué es malo, sino que las diferencias aparecen en torno a la rapidez y la efectividad para conseguirla. ¿Cómo llegamos al bien común? Bueno, el partido A dice que hay que llegar de esta forma, el partido B dice que hay que llegar de otra. Pero la meta es la misma. ¿Por qué estoy gritando, no? No sé por qué. Cuestión. ¿Qué plantea además en la teoría clásica? Que las cuestiones más importantes las decide el pueblo en referéndum o alguna forma de democracia directa, mientras que otras las decide una asamblea con representantes de la voluntad del electorado, la democracia representativa. ¿Qué concluye Schumpeter? Bueno, que aceptando todo esto que acabo de decir, la democracia es re fácil, la democracia no plantea ni un solo problema, ¿no? Bueno, no, Schumpeter dice no, ni a palos. La democracia no es eso. Ojalá fuera eso, pero la democracia no es eso. Y él va a decir que esa noción de democracia se le puede atribuirse a los utilitaristas, a los que vimos antes con Bobbio, ¿se acuerdan? Bentham, Mill. ¿Qué decían Bentham y Mill? Que el bien común, que el bien y el mal pueden ser definidos fácilmente, pueden ser definidos claramente. Bueno, Schumpeter dice no. ¿Por qué? Bueno, porque no existe el bien común, tal bien común. Porque los individuos entienden que el bien común son cosas diferentes. Los valores últimos están fuera de la lógica. Son irreductibles, no es que, bueno, después de un consenso racional llegamos al valor, a nuestros valores, llegamos a un consenso sobre cuál tienen que ser los valores últimos. No, la gente tiene valores diferentes, el bien común es distinto para cada uno. Y luego agrega, pero incluso si hubiese un consenso en una comunidad en torno a qué es bueno y qué es malo, hay diferencias en torno a las respuestas sobre problemas de tipo singular. Y él da el ejemplo, dice, bueno, vos podés estar de acuerdo con la salud, con que la salud tiene que estar jerarquizada, debe haber una salud pública para todos y para todas, pero por ahí estás en contra de la vacunación, ¿no? Entonces, en cuestiones singulares tampoco hay consenso. Entonces concluye, no hay voluntad general, no hay bien común. Bien. A ver, esperen un segundito. Bien, entonces dice, bueno, cuando las opiniones y los deseos, las voliciones individuales, los deseos, él utiliza el término volición, pero el deseo de los individuos, están definidas. Hagamos de cuenta que están definidas y son racionales. De eso no se sigue, digamos, que las decisiones políticas producidas, digamos, por ese proceso racional deriven de la voluntad del pueblo. No necesariamente tiene que ser así. Digamos que las decisiones que se toman
en democracia pueden disgustar a la mayoría. Perdón, reformulo. O sea, en la democracia, la mayoría, o por lo menos, no, sí, decisiones que se toman en democracia, producto del sistema representativo, de la discusión racional y eso, pueden disgustar a la mayoría de los ciudadanos. O sea, la democracia puede disgustar a la mayoría. Y organismos que no son democráticos pueden tomar decisiones que le gusten a la mayoría del pueblo. Entonces, ahí Schumpeter encuentra un problema. ¿Dónde está el bien común ahí? No está, me parece. O por lo menos no aparece en forma democrática. Va a decir Schumpeter que la naturaleza, o se va a meter con cuestiones vinculadas a la naturaleza humana y a la multitud, al problema de la multitud. Los individuos en multitud no actúan necesariamente de forma racional. Parte de esa premisa, ¿no? Después dice, además, los ciudadanos no tienen toda la información a su disposición, pero además tienen un sentido limitado de la realidad. No conocen todo, no tienen noción de todo lo que importa en la realidad, en una sociedad democrática, no lo tienen en la cabeza. O sea que tampoco tienen un sentido de responsabilidad. Y si no tienen un sentido de responsabilidad, tienen mayor apatía política o tienen más lejanía con las cuestiones de la cosa pública, las cuestiones políticas. Esto indica que Schumpeter además tiene una noción elitista, ¿no? Una noción de que algunos son los que se ocupan de la cosa pública. Claro, y plantea Schumpeter que esto es súper interesante. Dice, vos podés ser un abogado y podés ser un excelente abogado y podés ser muy bueno en cuestiones vinculadas a fallos judiciales, poder ser el más inteligente leyendo o analizando causas judiciales, fallos, lo que sea, pues el más prestigioso de todos, pero por eso sobre cuestiones de política nacional no tenés idea. Y te falta juicio, o tenés falta de juicio sobre cómo elaborar cognitivamente esos temas de política nacional. El abogado puede ser muy bueno, porque ¿qué corno sabe sobre digamos, sobre, no sé, el presupuesto 2022? O sobre, cómo, no sé, el estatus de las Malvinas, o sobre, bueno, y así. Entonces, como no hay responsabilidad sobre esos asuntos, sobre asuntos políticos, hay ignorancia, dice el amigo Schumpeter, porque la persona no tiene una opinión sobre todo. Todo esto sigue criticando, obviamente, a la teoría clásica. Bien. Bien. Bueno. Ahora, ¿por qué sobrevive la teoría clásica? Bueno, la teoría clásica sobrevive básicamente porque y él dice además, la gente sabe que es falsa, todo es falso. El racionalismo utilitarista, digamos, es falso, es una teoría que está muerta, pero sobrevive porque tiene un componente religioso. Hay una fe religiosa en la teoría democrática, en que nos comportamos así. De hecho, Schumpeter lo que hace es malo, Schumpeter, digamos, no contrapone, iguala conceptos utilitaristas con la religión, y dice que coinciden. Los utilitaristas serán muy antirreligiosos, pero la verdad que con la religión coinciden en cuestiones vinculadas a la fe. Por ejemplo, dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Coinciden los utilitaristas con la religión. El bien común es claro. La igualdad es un elemento de la cristiandad. Bueno, todos elementos que tienen en común. La democracia entonces aparece como un ideal al que no puede llegarse en la realidad, y la defensa que hacen los utilitaristas de esta noción de democracia es religiosa, no es realista, es religiosa. Además, los discursos y las formas de la democracia están asociados, esto es otra razón, los discursos y las formas de la democracia están asociados muchas veces, para muchas naciones, para la memoria colectiva de muchas naciones, con sus mejores acontecimientos, sus mejores momentos, sus mejores, digo, solamente en la memoria colectiva de los argentinos, la vuelta a la democracia es uno de sus mejores recuerdos. Bueno, ese hecho histórico puede estar empañado por la noción de la democracia realista, de la democracia ideal, perdón, la que él critica. Finalmente, dice, bueno, hay síntomas sociales, o mejor dicho, en algunas sociedades
digamos, más chicas o eso, la teoría clásica se puede comprobar, pero en las sociedades grandes no, bien así. Finalmente dice, bueno, la teoría funciona así porque los políticos adulan a las masas, le llenan el oído de palabras lindas, le dicen a las masas que son muy inteligentes para ellos mantenerse en el poder. Algo así, dice Schumpeter. O sea, en esta teoría existe un pueblo con una opinión definida y racional, y Schumpeter dice, la verdad que no, esto no existe. Y menciono, porque después cuando él se pone a hablar de su teoría, por ahí se va un poquito por las ramas, pero él va a afirmar su propia teoría democrática, su definición de democracia. El método democrático, dice, es aquel, se los leo lento. El método democrático es aquel sistema institucional para llegar a decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo. ¿Sí? Lucha, competencia por el voto. Vos podés decidir recién metiéndote en esa lucha y ganándola. O sea que el pueblo genera un gobierno y este gobierno genera un poder ejecutivo simultáneamente. Y él va a hablar bien de su teoría, ¿no? Porque la escribió él. Y dice, bueno, mirá, esta concepción tiene varios puntos a favor. Está buena. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Primero, esta concepción nos permite distinguir a los gobiernos democráticos de los que no son democráticos. ¿Por qué? Porque la teoría clásica hablaba del bien común, pero el bien común puede suceder en una dictadura. ¿Se entiende? O sea, él con su definición, que después muchos dirán es elitista, lo que quieran, pero con su definición, él genera un procedimiento para distinguir qué es y qué no es una democracia. La lucha por la competencia, por el voto del pueblo. Además, él reconoce la idea del caudillaje. Es muy importante la noción de caudillaje para. Él no habla de dirigentes políticos como los conocemos nosotros, sino que habla de caudillos. Él dice, mira, hay un caudillaje, las colectividades, las comunidades políticas aceptan a los caudillos y entienden que es el mecanismo de toda acción colectiva racional, que a través de los caudillos sus demandas pueden llevarse a cabo. En esta teoría, dice, las aboliciones de grupos son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque están latentes en el pueblo y en algún momento, las aboliciones son los deseos, ¿no? Esos deseos están latentes, y en algún momento el líder político las convierte en elementos que son parte de la agenda política, son factores políticos. Se las incluye y se las suma a los programas de los líderes, de los caudillos, líderes. Y dice, bueno, hay una competencia por el caudillaje a través del voto, eso ya estaba claro. Pues además dice, el método democrático no garantiza más libertad que otros métodos, pero hay una relación entre democracia y libertad. ¿Por qué? Porque cualquiera puede libremente puede sumarse a la competencia caudillista, puede sumarse a la competencia por el voto popular. O sea que hay una cantidad importante de libertad de discusión y de prensa. O sea, está garantizada la libertad de discusión y la libertad de prensa. Si no, no habría libre competencia. Dice además que el electorado forma gobiernos, pero también los disuelve, o sea, tiene esa potestad. Y dice además, la voluntad de la mayoría no es la del pueblo. Digamos, quien gana es quien tiene un apoyo electoral más robusto. Él, él dice, no, esto de la voluntad del pueblo, la voluntad general. No, dice, no, la verdad que lo que rige acá es la regla de la mayoría, punto. El que gana, gana, el que pierde, pierde. El que gana, gobierna. Bueno, ya voy a ir terminando con Schumpeter, que me está cansando, porque cansa Schumpeter, es insoportable. Y además es duro es duro cuando escribe. Yo estoy tomando algunos elementos más importantes. Y va a decir algo que puede ser polémico. Dice, la democracia no significa que el pueblo gobierna, sino que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernar. Bien. Y dice algo más polémico aún. Dice, la democracia no tiene como centro al ciudadano, lo que sea, tiene como centro al político profesional. Bien. Y dice inmediatamente después,
Habla de las condiciones. ¿Qué condiciones se tienen que dar para el éxito de la democracia? ¿Para qué? No sé si hay condiciones, no hay razones universalmente válidas para que hablen en contra o a favor de la democracia. No. Él dice, no, bueno, lo que voy a buscar yo son las condiciones para que la democracia exista realmente. Bueno, primero que el material humano de la política es un material elevado. No puede ser cualquiera. De hecho, él entiende que tiene que existir un estrato social político, o sea, un estrato social producto de la política, una casta, una élite. O eso entendí. Después él habla de que la política tiene que ejercerse efectivamente, no se pueden dilatar las decisiones políticas, democracia. El gobierno tiene que tener acceso a una buena burocracia. O sea, todos esos elementos vieron que en general están mal vistos por la democracia más tradicional, las teorías clásicas de la democracia. No, él dice, sí, sí, los políticos tienen que tener poder, los políticos tienen que ser, no puede ser cualquiera, los políticos tienen que disponer de la burocracia, que sabemos, como decía Bobbio, acá tienen, digo, para comparar Bobbio y Schumpeter, si quieren, las diferentes nociones que tienen ellos sobre el deber ser. La burocracia no es democrática. Y a Weber tampoco, pero digo, a Schumpeter tampoco le interesa que sea democrática. La cuarta condición habla de la autodisciplina democrática, de poder, de tener una especie de un alto nivel moral, ¿no? Para no sucumbir ante las tentaciones antidemocráticas. Y dice esto que es brutal, dice, la gente tiene que entender que no gobierna, sino a través de sus representantes, como dice la Constitución, y tiene que abstenerse de decirle lo que tienen que hacer. Bueno. Bien. Acá podemos terminar, le podemos dar fin a el amigo Schumpeter. Estoy viendo si había algo más. No, no, bueno, después va a decir que el burgués además es el mejor que puede gobernar, porque la burguesía, a ver, ¿qué dice acá? Pues ahí está, bien. Dice que la clase que tiene que gobernar o que tiene que formar a la élite política tiene que ser la burguesa, porque en la sociedad capitalista, quien más calificado está la burguesía, porque para la burguesía es más fácil practicar la autolimitación democrática, porque sus intereses quedan mejor servidos por una práctica no intervencionista, digamos. Bueno, ahora vamos al de Linz, al texto de Linz. Che, hasta acá, ¿alguna pregunta? Ahora, en estos 3 minutos que me fui. Eh, ¿Alguno que me quieran comentar o lo que bien? Va bien, gracias Valentina. Aprecio un montón los comentarios que me hagan, aunque sean cortitos. Bueno, vamos a ir con Linz entonces. Vamos a ir rápido con Linz porque la verdad que da un par como de... Me parece que lo que hay que sacar de Linz son un par de categorías y la definición de democracia de Linz. Acá ya tenemos la definición de Bobbio y la definición de Schumpeter. Cuando rindan, que no sé bien cómo va a ser la modalidad, tengan como en mente, en la cabeza, las definiciones de los autores sobre... es oral, bueno, perfecto, con más razón. Tengan en mente, nada, como muy claramente cuáles son las definiciones de cada autor. eh, y el vínculo entre estas, que un poco lo establecimos con Bobbio y con Schumpeter, pero bueno. Bueno, voy a tomar algunos elementos que me parecen más importantes del trabajo de Linz. Va a ser un poquito más desordenado esto, pero porque es una especie de selección de Linz. Juan Linz, politólogo español, habla de los problemas de la democracia y la diversidad de democracias. ¿Y qué va a decir? ¿Qué es la democracia? Definición de democracia de Linz. En la segunda página 226, dice, ¿es la democracia un sistema político para gobernar basado en la libertad legal para formular y proclamar alternativas políticas en una sociedad con las libertades de asociación, de expresión y otras básicas de la persona que hagan posible una competencia libre y no violenta entre líderes con una revalidación periódica del derecho para gobernar
con la inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático y que permita la participación de todos los miembros de la comunidad política, cualquiera que fuesen sus preferencias políticas, siempre que se expresen pacíficamente. Larga la definición, larga, larga. Y dice, bueno, inmediatamente dice, bueno, esto significa crear partidos políticos, en la práctica, ¿no? Significa crear partidos políticos y realizar elecciones libres y honestas, no excluir ningún cargo político efectivo de la responsabilidad directa o indirecta ante el electorado, o sea, ni por nivel educativo, ni por género, digo, no excluye a nadie. Bueno. Acá tenemos una definición un poco más sustanciosa, ya no es una definición tan mínima. Bueno, puede serlo, pero digo, es una definición que toma otros elementos, la competencia libre y no violenta, la revalorización de cargos, ¿cómo se llama? La participación de todos, de los miembros de la polis, no, del demos. Y necesita un principio democrático, un principio legítimo. La democracia necesita de la legitimidad de los ciudadanos porque si no hay legitimidad, no hay democracia. Claro, ¿y qué va a decir? Bueno, esta legitimidad es tal, pero el poder no puede ser ejercido por la comunidad en su totalidad en términos de democracia directa, sino que porque la democracia directa no existe en el mundo moderno, lo que hay son democracias representativas. Esa es una línea de continuidad en todos los autores. Todos van a decir, todo bien con la democracia directa, ya no va, lo que va es la democracia representativa. La democracia, dice el amigo Linz, es el gobierno de los políticos. Eso tiene varios elementos. Algunos son más complicados, algunos traen problemas, otros no. Los voy a pasar a mencionar algunos. Dice Linz, los políticos son amateurs y no pueden resolver problemas complejos. Después dice, la democracia es pro tempore, o sea, los gobiernos no duran para siempre, sino que tienen un rango acotado. Esto tiene beneficios, pero también trae problemas. La democracia, como dijimos antes, excluye la violencia para llegar al poder. Todas las magistraturas o poderes tienen origen democrático, eso es discutible, pero lo dice Linz. Un carácter de la democracia muy importante es la incertidumbre, o sea que la gente no puede estar segura nunca de que se va a cumplir lo que la persona votó. Y finalmente dice, la democracia es garante de libertades básicas, ¿no? En el sentido liberal del término. Bueno, entonces, claro, él que va a decir, bueno, hay diferentes tipos de democracia, lo que él va a considerar democracia que cumplen con estos elementos, eh, que cumplen, sí, con estos elementos que estuve mencionando. Paren que, acá estamos. Perfecto, bien. ¿Y qué va a decir? Existen, ¿cuántos tipos de democracia? Son seis tipos de democracia. Las democracias consolidadas, las democracias que nacen en el siglo XIX, no tuvieron ni crisis ni ningún tipo de interrupción autoritaria, ninguno. El ejemplo son los Estados Unidos, la Commonwealth británica, Suiza y y pocos países más, realmente muy pocos. Después están los países con instituciones democráticas fuertes, firmes, que han durado, digamos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en que incluso pasaron por periodos críticos, o autoritarismos o totalitarismos, el caso de Alemania, el caso de Japón, el caso de Italia, Francia con el fin de la Cuarta República. Bien. Por supuesto, la mayoría de los ciudadanos de estos países han vivido siempre en democracia. La amplia mayoría vivieron en democracia. Los que han pasado por otros periodos, en general, o eran muy grandes o han fallecido. Esta es la democracia de la tercera ola democratizadora. Es un poco el momento en el que él está escribiendo, o bueno, ya finales. Digamos, él dice, bueno, no se puede asegurar que se haya consolidado el periodo digamos, la democracia en estos países. Digamos, hay una memoria muy cercana de la dictadura, pero la mayoría vive en democracia.
Tampoco es que todos recuerdan la dictadura y hay consenso en torno a la democracia. España, Portugal, Grecia, Uruguay, no sé, dale ejemplo, Corea del Sur y algunos más. Después están las democracias con transiciones recientes, dice él. Me parece que el elemento clave es, bueno, primero que la herencia dictatorial sigue vigente, que de hecho existen compromisos con los militares, entre los militares y el poder político, y las instituciones no necesariamente están consolidadas, y da el ejemplo de Brasil, de Chile, y dice, Hispanoamérica en general es así. Después el número 5 es países que surgieron de la desintegración de la Unión Soviética y Yugoslavia, digamos, donde hay una tensión entre el proceso de creación de una nación y el proceso de creación del Estado. O mejor dicho, no, perdón. El proceso de creación de una nación y del Estado interrumpen el proceso de consolidación de la democracia. Como que se contradicen. Y el número 6 son las democracias, digamos, de baja intensidad, democracias en construcción, con países con instituciones que no son fuertes, que no son democráticas necesariamente, que tienen altos niveles de conflictividad social, guerras imbuidos en guerras civiles, donde hay transiciones políticas a la democracia que no condujeron a una democracia más fuerte, sino a semidemocracias. Y el ejemplo son países de Centroamérica, no sé, Haití, por ejemplo. Toma algunos elementos fundamentales de la democracia, vinculados con los problemas que tiene la democracia. Habla de los partidos políticos, le dedico un tiempito a hablar de los partidos políticos, yo no me voy a profundizar porque la verdad que no tiene ningún sentido, pero él dice, bueno, los partidos políticos, ¿qué pasa? Han cambiado de un tiempo a esta parte, la base social de los partidos es distinta, los partidos ya no es que representan, como no sé, en su momento el Partido Laborista representaba de origen marxista, ¿no? Representaba, digamos, que era producto de los sindicatos y representaba a los trabajadores agrupados, a la clase obrera entendida como tal. ¿Por qué? Bueno, porque las nociones las nociones identitarias son mucho más líquidas, ya la clase obrera identificada como tal ya no existe, o por lo menos no existe como existía a principios del siglo. Eh, los programas de partido ya no importan tanto. Los mensajes son mucho más generales y difusos, se le habla a mucha gente y no a poca. Los partidos cachol, los partidos que están cada vez más abiertos, con procedimientos menos claros. Dice que los políticos cada vez viven más de la política que para la política. Ya hay una tensión entre disciplina partidaria y libertad. Después dice que, bueno, los gobiernos, como dijimos antes, son pro tempore. Los gobiernos, digamos, hay una tensión entre la disciplina partidaria y la libertad. No, perdón, hay una tensión entre eficacia de los gobiernos y el recambio democrático. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen a veces 4 años nada más para cumplir su cometido, y 4 años es poco. Entonces dice, bueno, pero que hay que alargarlos, hay que hacerlos eternos. Bueno. Ahí hay un problema. Ahí encuentro un problema. Él no necesariamente plantea soluciones, plantea problemas. Dice, la democratización de todas las esferas. Esto es muy importante. Dice, bueno, mira, la democratización de todas las esferas no es solución, no es solución para los problemas de la democracia. No solo eso, los puede aumentar. Ahí hay un vínculo con Bobbio. ¿Se acuerdan que Bobbio qué decía? La democracia nos prometió que iba a democratizar todo, o todas las esferas, y al final no pasó, y eso es un problema. Porque debería haber democratización de la administración pública, debería haber administración de las empresas. Lindsay dice, no, 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 no pueden tener lógicas democráticas asociaciones que no tienen un objetivo democrático ni un fin democrático. De hecho, las puede profundizar. También habla de cierto miedo de Linz a la democracia, ¿no? Linz es un conservador, Bobby es un progresista. Liberales, todo lo que quieras, pero parten de esa tradición. Para encontrar un vínculo, digo, lo pueden anotar si les sirve, por ahí no les estoy diciendo tontería. Bien, además dice, bueno, el pluralismo no, dice, creo que es casi textual, el pluralismo se fortalece no porque esto es fundamental, el pluralismo se fortalece no porque las instituciones sean más plurales y democráticas, sino por la pluralidad de instituciones con diferentes valores y tradiciones. O sea, dice, no es que todas las instituciones tienen que ser plurales y democráticas todas, absolutamente todas, con la misma lógica.
sino que lo que hace democrática y plural a una sociedad es que las instituciones tengan diferentes valores. O sea, tengan diferentes lógicas, que una iglesia no puede ser igual que una empresa, que no puede ser igual que el gobierno, que no puede ser igual que la Cámara de Diputados, que una familia, por ejemplo. Bueno, después ya para ir terminando, hace una tipología, esto ya no sé si importa tanto porque... perdón, yo mencioné los elementos que son más... entendimos que eran más importantes de los problemas de la democracia para el amigo Linz. Después va a hablar de estados-nación, otro problema que son los nación y estados modernos democráticos. Dice, los estados-nación democráticos, hay 5 tipos, los estados-nación democráticos, o sea, comunidades nacionales. Claro, porque es el problema de la conformación de los estados. Cuando se conforma un estado, no necesariamente toda la población está de acuerdo con esa conformación, con ese momento, con ese himno, con la constitución, con la bandera. Entonces, de ahí surge una categorización. Dice, bueno, hay estados-nación democráticos donde la comunidad nacional, en la comunidad nacional todos los individuos comparten la cultura, comparten la lengua, comparten la identidad, no hay problema. Hay otros países donde, digamos, hay problemas del irredentismo. O sea que hay territorios dentro de esos países que no coinciden con el estatus jurídico con el cierre estatal, sí, con el marco institucional en el que están insertos. Cataluña es el caso ejemplar en España. Eh, Igual Linz dice, estados multinacionales democráticos son los estados donde existen muchas naciones plurinacionales o por ahí no plurinacionales constitucionalmente, pero son en la práctica hay muchas naciones en un mismo estado. Y él pone a España como ejemplo. Claro, él está escribiendo esto antes de que el conflicto catalán se pusiera re heavy y por eso, pongan esto en el parcial, re heavy, y por eso pone España. En realidad España yo diría que tiene un problema de irredentismo porque buena parte del país se quiere ir. Después va a hablar del federalismo, va a ser una categorización que la verdad que no sé si tiene demasiado interés para nosotros sobre democracias unitarias y federales, los sistemas federales donde, digamos, los partidos políticos coinciden a nivel nacional y a nivel estado, a nivel municipal o provincial o estatal, no estatal no, distrital, y otros países donde a nivel nacional los partidos son de ámbito federal son distintos a los de ámbito municipal. Bueno, no importa. Eso es fácil, no necesita mayor explicación. Después vamos a ir con Dahl, si les parece. Vamos a ir con la democracia de Dahl. Profe, Sí, yo me tengo que ir yendo. dale, no hay Simple ningún eso. problema. Muchísimas gracias por Al todo. contrario, primero, gracias por lo de profe, no lo soy, pero te agradezco un montón. Y en segundo lugar, me halaga mucho. Y en segundo lugar, vamos a subir esto, así que después te lo pasamos, Iván. Dale, perfecto. Una ¿Sí? pregunta antes de Sí, irme. obvio. Hay más encuentros, ¿no? ¿O es Uh, este? sí, antes de que te vayas, perdón, hacemos un parate un segundo. Antes de que te vayas, les quiero consultar lo siguiente. Es súper importante, se los iba a mandar por mail, pero se los digo ahora. Mañana no va a haber la clase de la unidad, si no me equivoco, 3. Corregime, Agus, ¿cuál era? 3, 4 y 5, no, ¿cómo era? 3, 4 y 6, ahí está. Es así, la clase de mañana iba a ser la de la unidad 3 y la unidad 4. ¿Qué pasó? Por cuestiones de fuerza mayor no la vamos a poder estar dando. Entonces lo que vamos a hacer es el sábado, que iba a ser la tercera clase, vamos a dar la unidad 3, la unidad 4 y la unidad 6. La 5 no la damos. La unidad 3, la unidad 4 y la 6, todas juntas. ¿Se entiende? O sea que las vamos a dar el sábado a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana. Bueno, les pregunto, ¿qué prefieren, a las 10 o a las 11 de la mañana? Ya que estamos cambiando de fechas. ¿Qué horario prefieren? Yo tampoco tengo horario personalmente, pero nada, lo que prefieras vos, lo que tenga mejor tal vez. No sé el resto, por eso.
Bueno, bárbaro, bárbaro entonces, qué demócratas. Bueno, entonces después le mandamos un mail aclarando el horario. Estamos viendo si 10 o 11. Tranqui, Agus, no pasa nada. 10 o 11 y ahí vamos a... Y ahí... Y listo, eso. Vemos cuál es el horario. Mejor igual se lo vamos a estar pasando, no se preocupen. Si tienen algún amigo o amiga que esté en la misma que ustedes, le pueden decir, che, los pibes de Urbana están armando esto, quedan estas unidades. Nada. Bueno, Iván, te Dale, despido y, muchísimas y- y gracias. después te pasamos todo. ¿Dale? Dale, perfecto, muchas gracias. A Dale, vos. hasta luego. Un abrazo. Bueno, uff, ¿con qué hay que seguir ahora? Con Dal, le dije Dal, ¿no? Sí, les dije Dal. Le dije Dal. Es lindo el texto de Dal, el de la democracia. Después vamos al de la poliarquía, pero ¿qué es voy a tomar tres elementos que me parecen importantes y ya está. Pero el de la democracia vamos a hacerlo porque es un texto y Agustina me puede corregir, un texto que está como contracara o que tiene, digamos, que si lo pueden leer junto con el de Bobbio, creo que les puede ser útil, porque Bobbio parte de muchas preguntas, o no de preguntas, de afirmaciones que luego no se condicen con la realidad. Dal lo que va a hacer es hacerse preguntas para un gobierno popular. O sea, un gobierno que tiene origen en el pueblo. De hecho, creo que es casi que el más de izquierda de todos, junto con O'Donnell, creo que es el más de izquierda de todos los autores que vamos a ver, de todos estos. Por ahí le estoy pifiando igual, ¿eh? Pero por un par de cositas que menciona Dal. Dal dice, se hace un par de preguntas. Se pregunta, antes de arrancar, dice, bueno, la democracia, ¿a qué nivel tiene que ser? ¿A nivel país? ¿A nivel ciudad? ¿A nivel pueblo? Pues dice, ¿quiénes deben ser parte de la ciudadanía, del demos? Se pregunta después, ¿cómo tienen que gobernar los ciudadanos y con qué instituciones? Esa es la 3. Después se pregunta, cuando hay división sobre algún tema, ¿qué triunfa? ¿La mayoría o la minoría? Mejor dicho, ¿triunfa la mayoría o la minoría bloquea ese triunfo? Quinta pregunta. Se pregunta, ¿por qué tiene que regir el pueblo? ¿Por qué la democracia es mejor régimen? O sea, ¿por qué se equivocaba Platón cuando decía que la democracia era una cagada? Bueno. Y finalmente, se pregunta qué favorece la persistencia de la democracia. A lo largo del texto, él va a tratar de ir contestándose alguna de esas preguntas. No sé si las vamos a contestar todas acá, sobre todas las cosas porque salteamos una parte en la que él se pone a hacer un raconto de las nociones de democracia de diferentes autores que ustedes van a ver en teoría política. Y la verdad que la salteamos aparte para poder enfocarnos en los elementos propios de Dahl, ¿no? Así que, así que arranquemos. Lo quiero tener de todas formas abierto, así por las dudas, si se me chipotea algo, tengo el texto conmigo. Bueno, ¿qué va a decir Dahl sobre la democracia? Dice, bueno, digamos, desde la época de los griegos, él no va a partir de la modernidad, parte de los griegos. Desde la época de los griegos, la teoría democrática cambió 1000 veces. Eh, el tipo de, de asociación eh, dentro de la cual se practicó la democracia durante miles de años fue la tribu o la ciudad-estado, eh, que era tan chiquita que ¿qué permitía? La democracia directa, juntarnos en asamblea y votar sobre los asuntos públicos. En el siglo XVIII, la asociación típica, ¿cuál pasa a ser? El Estado-nación, Estado moderno, el país. Es una noción más contemporánea, la idea del país. No es contemporánea, pero es más cercana, quiero decir, es más cercana en el tiempo. Entonces, de la democracia directa se pasó a la democracia representativa y desde ahí no se retrocedió. Claro, de alguna forma se responde la pregunta sobre cómo gobierna el pueblo y qué instituciones necesita. Bueno, a priori necesita de una democracia representativa. Eso es la modernidad.
En el siglo XX, el derecho, además, a participar de la cosa pública, el demo, se amplía por completo. Se expande a toda la población adulta. A lo largo de la historia, lo que dice Dale es, bueno, los griegos, los romanos, incluso los líderes de las repúblicas italianas, que eran oligarquías constitucionales, se pusieron a pensar en modelos de gobiernos populares, sobre todo los griegos y los romanos. De gobiernos populares, ¿no? Porque los griegos tenían el modelo de la ciudad-estado, pero los romanos, en el imperio romano, que era enorme, el imperio donde no se pone el sol, la forma de gobierno que tenían era propia de una ciudad-estado. O sea, tenía una forma de gobierno propia de una democracia chiquita. La república, ¿no? Digo, era la forma de gobierno de los griegos, pero a gran escala, pero no, digamos, no expandida, como que estaba desfasado ahí. O sea que no pensaron en modelos de gobierno a nivel Estado-nación. Incluso siendo tremendos imperios, no pensaron eso. ¿Con quién surge esa forma de pensar la forma de gobierno? Bueno, ¿con quién surge? Surge con los amigos europeos y norteamericanos. Bien. Un segundo, Ahí estamos. Y hay diferentes desarrollos, y va a decir Dal que lo que hacen estos autores es ensayan algo distinto a una legislatura, digamos, compuesta solo por ciudadanos, digamos, las asambleas de ciudadanas, como eran Grecia y Roma. Y también algo diferente a las aristocracias hereditarias de las repúblicas italianas, que les decía eran unas aristocracias o oligarquías constitucionales. Me estoy enredando, no importa eso. Lo importante de esto es, los norteamericanos y los europeos ensayan y traen la noción de gobierno representativo. ¿De dónde nace? De ahí. El parlamento. Votar a tu representante para que vayan con mandato libre a defender una determinada cantidad de valores, de posiciones. Dice, el gobierno representativo, además, que nace acá, que la forma que encontraron los norteamericanos y europeos de darse un gobierno, no viene del mundo de las ideas, no viene de una exhaustiva, o no necesariamente viene de una exhaustiva reflexión teórica, sino de una búsqueda de soluciones prácticas, de poder resolver el problema de cómo nos gobernamos. Esa gran pregunta que nos atraviesa, que es, ¿qué gobierno nos damos? ¿Nos conviene? De hecho, ahí empieza a aparecer, sobre todo en Estados Unidos, no sé, en el Federalista, con Madison, la idea de la distinción entre república y democracia, que después tal distinción, la distinción como tal no va a progresar, pero la idea de que la república es un gobierno que tiene, la república como forma de gobierno, presupone la idea de representación. O sea que si hay república, hay representación, hay elección de representantes. Para el fin del siglo XVIII hay un consenso absoluto en que lo único viable era para la democracia era el gobierno representativo. Bien. Denme un segundito. Pero, ¿dónde estamos? Acá estamos. Bien. Joya. Joya, bien. Bien. A lo largo del tiempo, entendido por el autor, el sufragio popular, el demos se va ampliando. Entre el siglo XIX y el siglo XX, cada vez más gente puede votar. Los hombres que no necesariamente eran propietarios, los hombres blancos, los hombres de cualquier etnia, de cualquier raza, de cualquier color, como le digan. Los hombres mejor dicho, no los hombres, las mujeres, y otros sujetos que van ampliando la capacidad que tienen acceso al voto y a la participación. Para fines del siglo XIX, la idea del partido político ya es hegemónica, ya es aceptada por todos y por todas.
Hay un gobierno de la mayoría, ¿no? La idea del gobierno de la mayoría, ¿no? Estos son, digamos, los gobiernos, o mejor dicho, son, este, eh, a ver, ¿cómo lo planteo? La noción de gobierno de la mayoría, de que lo que importa no es, que esto lo veíamos en Schumpeter, también en Bobbio, digo, de que el gobierno de la mayoría, y esto es lo que discuten Tocqueville y Mill cuando se preocupan por el gobierno de la mayoría, como el gobierno de la mayoría, como el gobierno que va a avasallar las libertades individuales, que va a avasallar a las minorías y a los individuos, y va a terminar en un gobierno que no es democrático. Bueno, ¿qué dice el autor? Bueno, con el tiempo hubo un consenso en que el gobierno de la mayoría no puede eliminar derechos fundamentales de los ciudadanos, derechos liberales, o la libertad de asociación, de reunión, la libertad de expresión. Y dice, esto es muy importante, y está bueno que lo anoten, la democracia entonces no es solo gobierno del pueblo, sino también un sistema de derechos que no pueden violarse. Cuando veamos O'Donnell, esto va a estar, incluso está más claro. Bien. Además dice, bueno, en el siglo XX la mayor parte de los países, digamos, eran todos democráticos, o la gran mayoría eran democráticos, y dicen, bueno, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, los sistemas no democráticos fallan, tienden a fallar, tienden a ser, tienden a no servir, a no ser deseables. Disculpen, ahí está. El apoyo, digamos, el apoyo popular y el éxito de la economía de mercado frente a las economías centralizadas. Ahí Dal va a decir, miren las economías centralizadas, como viene la Unión Soviética, miren cómo fracasa, miren cómo suprime las libertades, porque para centralizar la economía tiene la necesidad de eliminar el elemento democrático de la sociedad, entonces, en contraposición, digamos, con las economías de mercado, que tienen el apoyo popular, que tienen asidero perfecto en democracias liberales, bueno. Además dice, el bienestar económico que permite que florezcan las democracias, dice Dahl. O sea, las tentaciones autoritarias mueren por la pobreza que generan. Además hay un arraigo de cultura y valores democráticos muy, muy, muy fuertes. Muy fuertes. Bien. Después hace una especie de distinción entre la democracia real y la democracia ideal. ¿A quién le suena? A mí me suena a Bobbio. Y él va a decir, bueno, ¿cuáles son los elementos de la democracia entendida idealmente, la democracia representativa ideal? Que hay elecciones libres, perdón, limpias y periódicas. O sea que los ciudadanos pueden participar de las elecciones como votantes o como candidatos, lo que quieran. Hay libertad de expresión. Hay fuentes de información independientes. Eso es importante. Hay libertad de asociación. Que se van desarrollando en todo el mundo. O hay un proceso de desarrollo en los países democráticos del mundo. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, a ver, esperen un segundito. Control ciudadano. Bueno, creo que ya para ir concluyendo, estoy un poco desordenado. Ya para ir concluyendo, el autor entiende que existe una relación entre la democracia ideal y las instituciones. Porque dice, bueno, sí, todo muy linda la democracia ideal, pero después tiene problemas. Después, en la práctica, le cuesta poder andar. De hecho, perdón, porque se los quiero leer porque yo tenía miedo de si leer o no, pero hay cosas que no tiene sentido no leerlas. Eh, Acá está. Ahí está, dice, casi con seguridad, así, entiendo las instituciones de muchos sistemas reales resultan suficientes para lograr un nivel relativamente alto de democracia, casi con seguridad, casi con seguridad, no alcanzan para lograr nada parecido a la democracia perfecta o ideal. ¿Mm?
Bien. Bien. Ahora, entendiendo eso, también el autor dice, está bien, pero existe una relación entre la democracia ideal y las instituciones. Dice, en una asociación del tamaño del Estado-Nación, la representación es necesaria para la participación efectiva y el control ciudadano. Las elecciones libres, la igualdad de voto, la libertad de expresión, información y asociación son necesarias para la participación. Hay algo del llamado a participar que necesariamente necesita de los elementos de la democracia ideal. La participación efectiva, la igualdad de votos, el electorado informado, todas cosas muy lindas que sirven de garantía para luego que la gente participe democráticamente. Ya para finalizar, el autor hace una enumeración que se las paso a comentar, igual nada, está súper clarito en el texto, es el final del texto de hecho. Dice, bueno, ¿cuáles son entonces los valores de la democracia? ¿Por qué buena? ¿Qué tiene de piola? Bueno, la democracia ayuda a prevenir, primero, son 10 cosas. Primero, la democracia evita autócratas, dictadores. 2, las democracias representativas modernas no entran en guerra entre sí. Los países que tienen gobiernos democráticos son más prósperos que los que no. Los que no tienen gobierno democrático. 4, la democracia promueve el desarrollo humano más que otros tipos de forma de gobierno. Desarrollo humano, salud, educación, ingresos personales, eso. 5, la democracia ayuda al pueblo a proteger sus intereses fundamentales. 6, la democracia garantiza derechos fundamentales que otros sistemas no pueden. 7, la democracia le asegura a los ciudadanos una serie de libertades que otra forma de gobierno no puede. La democracia brinda al pueblo la oportunidad de vivir bajo leyes que el propio pueblo elige, a través de sus representantes, pero elige. Solo la democracia ofrece la oportunidad de asumir responsabilidad respecto a las elecciones, a nuestras elecciones. No, nos da esa soberanía, ¿no? De, bueno, somos libres y como tal tenemos la responsabilidad de asumir nuestras decisiones como adultos cuando elegimos. Y solo en una democracia puede existir un nivel alto de igualdad política. ¿Sí? Bueno. Ahora paso a comentar muy rápido. La verdad que el texto ya casi que no tiene sentido, pero menciono dos tonterías del texto del otro texto de Dahl, de la poliarquía, porque hay algo que me interesa, la poliarquía, lo tengo acá. Porque él arranca diciendo, bueno, yo voy a dar una definición de democracia, que a veces la gente se la saltea. Y él dice, no de poliarquía, de democracia. Y él dice, a mí no me importa si este término existe en la vida real, si alguna vez existió, no me importa. Yo lo voy a construir hipotéticamente. Y dice, la democracia, el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente, esta es la definición de él o que uno encuentra en ese texto. ¿Por qué por qué se caracteriza fundamentalmente? Por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos. Lo dije enojado, pero no estoy enojado. Acá hay una definición mucho más sustantiva y menos procedimental de la democracia. La democracia no entendida como, bueno, una forma de gobierno en la que, digamos, quiénes votan, cómo, cuándo, las reglas, procedimientos, sino la democracia entendida por si se puede o no, o por si tiene aptitud para responder a las preferencias de los ciudadanos, sin distinción. Ahora, después está, digamos, lo que él entiende, que son las condiciones de la democracia, ¿no? Y él formula tres definiciones. Que los ciudadanos puedan formular sus preferencias. 1. Dos, que puedan manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno, de forma individual o de forma colectiva. 3, recibir por parte del gobierno igualdad de trato. Es decir, no tiene que haber discriminación alguna por el contenido de origen de tales preferencias. O sea, bueno, es un poco lo que decía, la definición de democracia engloba estas tres cosas. Claro, pero para que eso suceda, tiene que haber requisitos.
¿sí? Hay 8 requisitos para esas 3 cosas. Lo tienen en el cuadro de la página 15, el texto de Dahl sobre la poliarquía. Si lo quieren copiar, si lo quieren escribir, lo escriben. Si no quieren escribir, no pasa nada, pero total lo tienen ahí. Y acá es complicado porque él tiene varias definiciones o varios requisitos o variables que se ponen en juego. Acá hay una para entender por qué la democracia en un número grande, estoy hablando, democracia en un número grande de habitantes a gran escala, se requiere. Primero, libertad de asociación. Libertad de expresión, segundo. Tercero, libertad de voto. Cuarto, libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo. Y cinco, diversidad de fuentes de información. Para formular las preferencias se necesitan esas 5 cosas. Ahora, para manifestar esas preferencias se necesitan esas 5 cosas más 2 más. Diversidad de fuentes de información. Mentira, no. Se necesita la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de voto, la elegibilidad para la cosa pública, ¿sí? Por ser pasible de ser elegido. El derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, la diversidad de fuentes de información y elecciones libres e imparciales. ¿Qué pasa? Acá, perdón, yo les expliqué mal. Hay una serie de garantías institucionales que para formular las preferencias necesitas una cantidad de ellas, para manifestar las preferencias necesitas otras, para recibir la igualdad de trato necesitas otras. Algunas coinciden, otras no. Después dice, para recibir igualdad de trato por parte del gobierno en la ponderación de las preferencias. Libertad de asociación, esa es común a los 3. Libertad de expresión, esa es común a los 3. Libertad de voto, esa es común a los 3. Elegibilidad para el servicio público. Sí, podemos decir que también, más o menos. No está formulado de la misma forma. Diversidad de fuentes de información, sí. Elecciones libres e imparciales. E instituciones que garanticen la política de gobierno dependa de los votos y una forma de expresar las preferencias. Insisto, esto lo estoy diciendo rápido porque está en el texto. No necesitan de mí para nada de esto. Es muy fácil y es muy, muy simplón. Después, él va a tomar 2 dimensiones de la democracia para poder hablar de, mejor dicho, no de la democracia. 2 dimensiones para caracterizar a los diferentes regímenes, perdón. Y así es como él va a llegar a la caracterización de que es la poliarquía. Con 2 dimensiones. Una dimensión es el debate público y la otra es la capacidad de representación. ¿Sí? Entonces, debate público o liberalización, por un lado, y representación o participación por el otro. Bien. Entonces él va a decir, hay 4, o sea, él encuentra 4 tipos, según esta, digamos, poniendo en juego estos 2 elementos, hay 4 tipos. Están la hegemonía cerrada, anoten esto es importante. La hegemonía cerrada, que es cuando hay baja o nula liberalización, o sea, no hay debate público, pero tampoco hay derecho a participar en elecciones y en el gobierno, entonces es hegemonía cerrada, así lo llama él, lo que llamamos una dictadura, por ejemplo, una dictadura incluso muy autoritaria o con un carácter totalitario. Después, en la caracterización de regímenes están las oligarquías competitivas, porque oligarquía puede ser gobierno de pocos, o sea que no hay posibilidad de representación y de participación política, pero sí hay alto debate público, hay un altísimo nivel de debate público, se permite, pero gobierna una oligarquía, no gobierna la gente, el pueblo. Luego está la hegemonía representativa, donde hay mucha participación, donde uno puede participar, mejor dicho, no es que hay mucha, donde uno tiene posibilidad de participar en elecciones, puede votar a sus candidatos, puede postularse, etcétera. Pero el debate público no existe. Tampoco se puede hablar de democracia, para nada. Y después Dahl nos entrega, combinando un alto nivel de debate público con un alto nivel de participación política, de cualquiera, de quienes participan de la vida democrática, o sea, de todos los ciudadanos del demos, la mezcla de estas 2 dimensiones que da.
sea que uy, me trabé. Para ver si me están prestando atención, ¿alguno sabe o se acuerda? No tienen por qué hacerlo, pero ¿alguno se acuerda? Si hay alto nivel de debate público y alta participación, ¿cuál es el régimen que sale de eso? Que es el concepto más conocido de Dahl. Bueno, está bien, no importa, lo digo yo. Es la poliarquía. Es la poliarquía. Eh, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no dice democracia? Porque tranquilamente puede decir, che, no, la verdad esto es una democracia. No, dice poliarquía. ¿Por qué? Porque él dice, en realidad no hay ningún régimen que cumpla con todas las condiciones que yo les leí antes, esas largas que les leí antes, que están en un cuadrito en la página 15. Ninguno realmente logra eso. Está realmente democratizado. Dice, yo prefiero llamarlo poliarquía. Bien. Bueno, ahí tenemos una caracterización de regímenes políticos. Creo que es lo más importante de ese texto, es entender eso. Después él va a hablar, claro, él va a hablar de, bueno, las posibilidades de profundizar o de que, no sé, los regímenes hegemónicos, que no son democráticos o poliárquicos, y las oligarquías competitivas, que no son poliárquicos, evolucionen hacia la poliarquía. Tiene que ver con el aumento de la oportunidad de participación y los debates, y tiene que ver con el nivel, digamos, con la cantidad de individuos, de grupos, de intereses que son considerados al ejercer el poder. ¿Se entiende? O sea, va de vuelta. ¿Cómo se avanza hacia una poliarquía? Bueno, sumando cada vez más número de individuos, de grupos, de intereses al debate público y sobre todas las cosas al ejercicio del poder público, del poder político. Entonces él va a dar unas, digamos, y él va a atar esto a la posibilidad al vínculo entre, o mejor dicho, a los incentivos que tiene el gobierno de tolerar la oposición al propio gobierno, ¿no? Porque, ¿cuál es el incentivo del gobierno para tener oposición? Para permitir el debate público y la participación política de los que no piensan como él. Bueno, va a plantear 3 axiomas, los leo y ya termino. La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición, o sea, que el gobierno tolere la oposición, aumenta si disminuye el precio de tolerarlos. O sea, si tolerar a la oposición no me cuesta mucho, es más probable que el gobierno tolere la oposición. Esto es bien, bien, bien pragmático, Dal, digo, no, no. Ahora, dice después, axioma 2. La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición crece en la medida en que aumenta el precio de suprimirla. O sea, el gobierno también tolera porque suprimir a la oposición puede serle costoso. De hecho, imagínate que en Argentina el presidente suprime a los partidos opositores, eh, eh, Argentina pasa a ser declarada una dictadura, queda aislada, eh, eh, puede haber resistencia, puede haber enormes niveles de conflictividad política, bueno, nada, es el precio a que ha de pagar. Y después dice, en la medida en que el precio de la supresión exceda el precio de la tolerancia, o sea, si el precio de suprimir, si es más caro eliminar a los opositores que tolerarlos, las oportunidades de que se dé un régimen competitivo son más altas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Más o menos. Pensé que estos como los 2 elementos más importantes del texto de Dahl. ¿Vamos bien? Si no me dicen nada, siento que nos vamos todo bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Los molesto para no sentirme solo. Bueno, vamos al texto final que vamos a analizar en esta tarde, ya para ir terminando y dejar de hablar porque estoy odiando mi voz. Es el de O'Donnell, que está muy bueno, dicho sea de paso. Es un texto que leí hace mucho, mucho tiempo. Y está buenísimo volver a él.
porque es el texto sobre la contabilidad horizontal, pero en realidad es un texto que no es tanto sobre la contabilidad, es sobre la contabilidad horizontal, pero es un texto también en el que O'Donnell explica lo que él entiende que son los componentes de la poliarquía. Ya que estamos hablando de poliarquía, lo va a profundizar en los elementos de la poliarquía. Para que les quiero leer cómo arranca el texto de O'Donnell, porque el texto de O'Donnell tiene algo que a los estudiantes no nos gusta, que es notas al pie muy buenas. En particular, una nota al pie, la primer nota al pie. Y esto es quizás lo más valioso de toda la clase que les voy a decir ahora, quizás lo más novedoso, porque este que muchas veces uno, antes sus profesores ya se lo dijeron, pero si no te lo dijeron, se lo digo yo. La primera nota al pie del texto de O'Donnell es fundamental, porque explica la oligarquía, perdón, la poliarquía para O'Donnell. Y en general uno cuando lee saltea las notas al pie. Entonces yo lo que les pido es que lean la nota al pie, es que agarren el texto, lo tengan en la mano, vayan a buscar la primera nota al pie, que dice, cita Dahl y dice, parte de una noción más o menos común de la poliarquía. ¿Qué corno es la poliarquía? Bueno, ¿cuáles son los atributos de la poliarquía? Según Dahl, autoridades públicas electas, elecciones libres y competitivas, sufragio universal, derecho de competir por los cargos públicos, libertad de expresión, fuertes alternativas de información, libertad de asociación. Pero O'Donnell dice, yo le agregué más, porque soy un fenómeno, porque soy argentino y yo si quiero le agrego más definiciones. Y él añade, las autoridades públicas electas no deben ser arbitrariamente depuestas antes de que concluyan sus mandatos constitucionales. No tiene que haber golpes antes de que termine el gobierno. Para hablar de poliarquía. 9. Las autoridades públicas electas no deben estar sometidas a restricciones o vetos severos, ni ser excluidas de ciertas esferas políticas por otros actores, como las Fuerzas Armadas. No tiene que haber condicionante, no sé, como, no sé, con Frondizi, que estaba todo el tiempo siendo vetado o condicionado por el poder militar. Bueno, él no lo cuenta como poliarquía en ese caso. Y 10. Debe existir un territorio indisputado que defina claramente la población que vota. ¿Mm? Entonces, una vez que tenemos esos 10, estos 10 atributos definen a la poliarquía. Bueno. Bueno, arrancamos entonces. Lean esa nota al pie porque ahí está la definición de O'Donnell de poliarquía. Que es el término que voy a usar. No va a hablar tanto de democracia, sino de poliarquía. Él estudia, digamos, poliarquías, países con poliarquías, porque no todos son poliárquicos, países con poliarquías, donde los mecanismos de accountability horizontal funcionan con debilidad. Ahora, Rodri, ¿qué son los mecanismos de accountability? Bueno, la accountability, dicho sea dicho muy fácilmente, tiene que ver con la rendición de cuentas. Con la rendición de cuentas que el poder político, que los gobiernos hacen con otros actores. ¿Por qué digo con otros actores? Porque hay dos tipos de accountability. La accountability vertical y la accountability horizontal. La accountability vertical, ¿sí?, es la propia de las elecciones. Mentira, no es la propia de las elecciones. Es la que se hace, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Sucede, digamos, cuando las demandas sociales se articulan sin miedo a la coerción estatal, sin miedo a que te venga el Estado y te pegue un palazo. Cuando vos podés presentar tus demandas y nadie te viene a coaccionar. Cuando hay medios de comunicación que cubren estas demandas y los actos ilegales de las autoridades públicas también son cubiertos por estos medios. Pero sobre todas las cosas, las elecciones, ir a votar tanta cantidad de años, digo, cada 4 años con el presidente, es un mecanismo de rendición de cuenta. ¿Por qué? Porque vos estás eligiendo, digamos, vos cuando vas a votar, estás ponderando, estás calificando la gestión del gobierno. El gobierno está rindiendo cuentas frente a vos. En tanto, una vez que gobernó y tomó una serie de decisiones, vos decidís, si es un gobierno que te parece malo, corrupto, lo que sea, vas y lo censurás, vas y votas en contra. Bueno, pero qué dice O'Donnell? Bueno, hay muchos países que yo voy a estudiar, y él dice, a ver, lo digo textual, casi todos los países latinoamericanos, incluso Colombia y Venezuela, que son viejas poliarquías, pero no importa, países nuevas poliarquías asiáticas como Filipinas, Corea del Sur, dice Taiwán,
y algún país más. Sí, ya está, los países postsoviéticos, Rusia, Bielorrusia, Croacia, Eslovenia, Ucrania, quizá Polonia, bueno, nada, esos son los países que son muchos y muy importantes que él va a utilizar para hablar de poliarquía. Para hablar de poliarquías con débiles mecanismos de accountability horizontal. ¿Qué es la accountability horizontal? Pues ya expliqué la vertical ahora. ¿Qué es la horizontal? Ya lo vamos a ver. Esperad un momento. Bien. Porque la vertical en este caso no importa tanto. Bien. Espera un segundo. Que tengo acá escrito. Bien. Bien. Bueno. La poliarquía, dice O'Donnell, y acá esto es fundamental. O sea, si de algo se tienen que quedar con este texto, más que la propia noción de accountability, que es súper importante, es lo que viene ahora, que es que la poliarquía es la síntesis de tres corrientes políticas. La corriente políticas ideológicas, la corriente democrática, la corriente liberal y la corriente republicana. Palabras que utilizamos todos los días de nuestra vida, por lo menos en el debate público, constantemente. Bueno, acá están. Dice, la poliarquía es la síntesis de estas tres cosas diferentes, pero que confluyen. El componente liberal de la poliarquía, la democracia existente, la poliarquía, qué sé yo, refiere a los derechos, componente liberal, los derechos que ningún poder puede invadir. O sea, yo tengo una serie de derechos, esos derechos, libertad de expresión, de asociación, de reunión, de participar en la vida, ciertos derechos privados, digo, derechos que ningún poder me los puede invadir. Mi esfera privada, nadie se puede meter ahí. Porque el autor lo que hace es dividir entre la esfera pública y la esfera privada. Aunque la privada es donde entiende los. El autor no, perdón. El liberalismo entiende que digamos, en la esfera privada es donde uno se desarrolla, donde se desarrollan los humanos, no en la pública, en la privada. Por eso hay una distinción entre ambas. ¿Y qué dice el liberalismo? El Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte para proteger esas libertades individuales, pero no tanto como para incidir, para invadir esas libertades individuales. Entonces, el liberalismo hay un componente defensivo, ¿no? Está como a la retaguardia de el liberalismo. Si uno lee a Locke, puede entender muy claramente cómo el liberalismo piensa la desconfianza frente al Estado, e incluso frente a la democracia. Entonces, a través del liberalismo se resguardan una serie de derechos. Ese es componente fundamental. Después, el componente republicano de la poliarquía dice que el desempeño de las funciones, vamos, plantea que las funciones públicas hay una noción muy importante del bien común, del Estado, de la cosa pública, en las tradiciones republicanas. ¿Y qué dice? Bueno, dice que, esto es textual, el desempeño de funciones públicas es una actividad que exige cuidadosa sujeción a la ley y entrega de voto al servicio del bien público. Sujeción a la ley, bien público. Sujeción a la ley, el imperio de la ley, que no hay nadie por encima de la ley. También distingue entre la esfera pública y la privada, pero hace hincapié en la esfera pública. El desarrollo de los hombres es en la esfera pública. Los hombres públicos, los hombres políticos, los hombres que participan de las cosas comunes, de la vida pública, son quienes están preparados para gobernar, son quienes más deberían, son quienes son más ciudadanos. Hay una noción elitista en el republicanismo, en esto, del que habla O'Donnell, obviamente. Finalmente, hay un componente democrático en la poliarquía. ¿Qué dice? Que no hay élite que tome las decisiones. Esto es contradictorio con lo que decíamos antes. No hay élites que tomen las contradicciones. Los hombres, tanto privados, públicos, los que sean, de donde vengan, del estrato social que vengan, tienen que decidir sobre cualquier tema. Hay una igualdad en el componente democrático. Y acá obviamente opera un sentido de mayoría, ¿no? De que la mayoría, el pueblo, ¿quién es el pueblo? La mayoría. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que antes hablamos de representación en diferentes autores? Bueno, el liberalismo y el republicanismo son los que traen la idea de representación. Las corrientes democráticas planteaban el modelo monista de que no tiene que haber
De que lo único que importa es el poder del pueblo y lo que el pueblo elija. Y los mecanismos de control son cosas que solo molestan. El imperio de la ley, digo, no, el imperio de la ley no, cierta idea de que hay derechos individuales que pueden, que están por encima de todos los demás. Bueno, no, corrientes democráticas pueden pensar que no, algunas. El liberalismo asigna, entonces, para resumir, el liberalismo asigna derechos defensivos, el republicanismo obligaciones en la esfera política, y la democracia afirma que el derecho a la participación del demo, del pueblo, en las decisiones. ¿Qué tienen en común estas tres corrientes, digamos, que tienen en común? Que la defensa del Estado de Derecho, en tanto igualador, que hace que nada, absolutamente nada, esté por encima de la ley, y que además defiende derechos y libertades. O sea, el Estado de Derecho garantiza todo esto. Claro, que dice O'Donnell, dice, todo muy lindo, igual cuidado, porque en la poliarquía algunas de estas corrientes pueden ganar por encima de otras. ¿Qué dice O'Donnell? Lo mejor es que no gane ninguna por encima de la otra. Bien, entonces O'Donnell resume y dice, bueno, el liberalismo y el republicanismo distinguen entre lo público y lo privado. Los liberales hablan de la esfera protegida de derecho. Los republicanos de la sujeción frente a la ley. Y los demócratas que la autoridad política viene del pueblo. Claro, a lo largo de la historia, esta combinación entre liberalismo y republicanismo y democracia es complejísima y ha sido muy, muy cambiante a lo largo de todo el tiempo. También está muy, muy asociada con un cuarto componente, que es el Estado, porque ahí está, si le pregunta cuáles son los tres componentes de la poliarquía, perdón, los tres no, si le preguntan cuántos componentes tiene la poliarquía para O'Donnell, y ustedes dicen tres, le van a decir no, son cuatro. El Estado es el cuarto. No indaga mucho en eso O'Donnell, pero digo, la forma del Estado va a, digamos, ¿cómo se dice? Va a invadir o va a condicionar a los otros tres elementos. ¿Y cuál va a ganar por encima del otro? Bien, ahora vamos a lo que nos compete, que tiene que ver con, digamos, o sea, yo le decía, bueno, hay una combinación compleja entre estos tres elementos. Ahora, a veces hay alguno que gana sobre otro. O de hecho, puede haber dos y no haber uno, ¿no? Eh, Se decía que en Estados Unidos el componente liberal y republicano le ganaba al democrático. En Francia, que el democrático y el republicano terminaban suprimiendo al liberal. Bueno, y así con otros países. ¿Qué plantea el autor? Que cuando se elimina uno, hay un problema para la contability horizontal. Ahora, ¿qué es la contability horizontal? Como le dije antes, se los voy a decir ahora. Accountability horizontal o rendición de cuentas horizontal, pero utilizan el término accountability, es, esto está literal del texto, la existencia de agencias estatales con autoridad legal fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario, de cuestiones vinculadas al Estado, lo que sea, hasta sanciones legales o incluso hay un impeachment, que te echen del gobierno, en relación con actos o omisiones de otros agentes o agencias del Estado que pueden, en principio, presuntamente, ser calificados como ilícitos. Para traducir en español, estas agencias estatales, digamos, la contabilidad horizontal implica la existencia de agencias que son estatales, agencias del Estado, o sea, no sé, la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, la Unidad de Información, de Información Fiscal, bueno, y así más. IGJ, digo, ese tipo de instituciones, de agencias, digamos, utilicemos los términos, que lo que hacen es velar, controlar e incluso sancionar el comportamiento del resto de las agencias del Estado. Digamos, y estas, digamos, estas acciones de otras agencias que pueden ser
incluso ilícitos. A veces no pasa nada, y a veces hay ilícitos. Es importante entender que la accountability, esta accountability horizontal, es efectiva si y solo si está inmersa, o mejor dicho, presupone digamos, agencias, una red de agencias. No agencias que funcionan solas, sino que funcionan acopladas en red, todas juntas. Esas agencias de control van todas juntas y ayudan, mejor dicho, y controlan en simultáneo. La Oficina Anticorrupción es una cosa, la UIF hace otra, IGJ hace otra, y así más instituciones que tienen la responsabilidad de controlar. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo está en riesgo la contabilidad horizontal? Que es el inicio del texto de O'Donnell, porque O'Donnell que dice, yo voy a estudiar países, poliarquías con una contabilidad horizontal muy flojita. Ok. Ahora, y después te habla de los componentes liberal, republicano y democrático. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ¿qué dice él? Si se atenta contra el elemento democrático, o sea, si no hay, digamos, el elemento democrático de una poliarquía muere, no hay poliarquía. Ya está, no hay poliarquía, punto. El principio del demos ampliado, el voto popular, el sufragio universal, digo, de que todo el mundo participa de la cosa pública, todo eso se muere. No hay poliarquía. Ahora, si el componente liberal o el republicano flaquean, son disminuidos, les cuesta imponerse, lo que sea, ahí sigue habiendo una poliarquía para O'Donnell, y la democracia no desaparece. La poliarquía, perdón, no desaparece. Iba a decir, él está estudiando y ve gobiernos como el de Menem, gobiernos como el de Fujimori y otros, color de Melo, digo, elementos de lo que se llama democracias delegativas, donde los presidentes no tienen un control democrático de sus acciones más que las elecciones. Las elecciones son libres, bueno, con Menem eran libres, con Fujimori no puedo decir lo mismo. Las elecciones más o menos libres, donde se plantean diferentes posturas, donde cada cual puede postularse, eso está claro. Pero hay violaciones a la accountability horizontal, o sea, no hay control de las agencias sobre las obras de gobierno, sobre la acción de gobierno. Y O'Donnell, como buen politólogo, sistematiza en dos formas de violación de la contabilidad horizontal, que cuáles son dos: la transgresión y la corrupción. La corrupción es cuando un funcionario, un agente, digamos, de alguna de estas agencias, encuentra ventajas ilícitas en su función pública, es amigo de lo ajeno, manguea, no sé, la corrupción, ya sabemos lo que es. Y la transgresión, y acá está más importante, es cuando una agencia invade otra de forma ilegal. ¿Y qué dice O'Donnell? O'Donnell dice, yo creo que la peor de estas dos es la de la transgresión. Porque la transgresión lo que puede hacer es ir acabando, casi como que hace, como que es una mancha venenosa en la poliarquía, porque lo que hace es que se haga sistémico el problema. La corrupción no necesariamente. La enflaquece, pero no la mata, en última instancia, a la poliarquía. Bueno, esperen que quiero ver si me estoy olvidando de alguna cosa. Creo que no. Pero creo que lo más importante ya lo dije, y teniendo en cuenta que son las 7:07, ya podemos ir terminando con todo esto. Por mi parte ya no voy a, ya está, ya me callo. Comentarios, críticas, elogios, insultos, preguntas, lo que venga.